¿Nos escuchás? Sí, ahora escucho, sí. Perfecto. Bueno, voy a presentar a Erenia, es Erenia Sánchez Viamonte. La conocen en la ciudad de La Plata, ella fue docente, es cofundadora de Madres de Plaza de Mayo. Su hijo, Santiago Sánchez Viamonte, fue secuestrado el 24 de octubre del 77 en Mar del Plata y aún continúa desaparecido. Bueno, ¿cómo estás, Erenia? Bienvenida a Radioactivas. Acá te está hablando Amira y Sol. Bueno, sí, mi hija está desaparecido y la esposa también, Cecilia y Guía. Bien, sí. Los dos fueron secuestrados en su domicilio allá en Mar del Plata. Sí. Bueno, Erenia, muchas gracias por el tiempo que nos estás dando ahora. Sé que estás con muchas actividades, así que te agradezco eso. Y después preguntarte, como le venimos preguntando también a quienes hoy escuchamos, a Marta, a Lili, ¿cómo vivís estos tiempos, estas semanas, este mes de la memoria, hoy a 48 años? Todos los años, el mes, la semana generalmente anterior a la fecha, son momentos para que participo en muchísimos actos, por ejemplo, pero este año más que nunca. Hoy casualmente a la mañana estuve en un acto en el ATE y tarde tengo un acto en Ensenada y te decía que hasta ahora, esta semana he tenido 12 actos, contando el de mañana y el de pasado. Así que extenuada, porque no solamente todo significa recordar y repasar todas las cosas que vivimos desde hace 47 años, ¿no? Sí. Es un horror. Y más que nunca, en este momento tenemos que estar muy firmes, porque es espantoso cuando se escuchan los comentarios que se hacen en este momento, dudando el negacionismo, dudando del número de desaparecidos, haciendo la teoría de los dos demonios, cuando en realidad era el Estado el que cometió los hechos más aberrantes que se puede pensar. Lo que pedíamos nosotros, que en la desesperación, éramos madres, éramos mujeres de destino, no interesaba ni la religión, ni el nacimiento, ni la posición social, nada. Lo único que nos unía era la desesperación por saber qué pasaba con nuestros hijos. La palabra de los desaparecidos, yo siempre lo digo, fue para estos casos así, fue una cosa nueva dentro de la sociedad. Cuando dicen una guerra, yo siempre les digo, en una guerra hay muertos, hay heridos, hay prisioneros, pero nunca desaparecidos. Y lo que pasó en ese momento, después del golpe del 76, que aparecieron las desapariciones, las torturas, se llevaban generalmente de sus propios hogares, o lugar de trabajo, en La Plata, por ser una ciudad universitaria, no solamente, por eso tuvo tantos desaparecidos, porque no solamente eran los platenses, sino muchísimos de los chicos que habían venido del interior, que estaban estudiando acá. Claro. Y que nunca pudimos saber qué pasaba. Al principio, independiente, personalmente, cada madre hacía lo que podía. No, era desesperante, no se sabía dónde recurrir. Recurríamos al Ministerio del Interior, recurríamos comisarías, recurríamos lugar en la iglesia también,
por eso decimos que no fue solamente un movimiento militar, sino que también estaba responsabilizada mucha parte de la iglesia. Sí. Me acuerdo que en nuestra desesperación íbamos a todo lugar que pensábamos que podía darnos una mano. Claro. Pero ¿qué pasaba? Me acuerdo cuando íbamos a la plaza, Sí. de los jueves, que después de la marcha siempre nos reuníamos entre las madres asistentes para conversar. Una contaba qué pasaba, qué había conseguido. Cada jueves era más la gente, las madres que llegaban de todas partes, aunque muchos también empezaron en distintos pueblos o ciudades, alejadas de Buenos Aires, por supuesto. En las plazas de su lugar también se hacían marchas semejantes. En el caso nuestro, empezamos a ir porque se corrió la noticia, podíamos conseguir depositar en ellos alguna esperanza. Íbamos a la iglesia de Estela Maris, Sí. que era una iglesia de la Marina, donde el cura de ahí era Gracelli, y tan inocentes íbamos, y ellos nos preguntaban, nos pedían datos, dónde vivían, si estudiaban, si trabajaban, si tenían hermanos, y uno estúpidamente daba pensando que con todos esos datos íbamos a poder ubicar más a nuestros hijos. Claro. Y después se comprobó que todo eso lo tenían en un archivo, que conocían todos los movimientos de los que nosotros pedíamos para encontrarlos. Así que bueno, esas marchas que al principio fueron silenciosas, nadie hablaba. Recién después de la llegada de la democracia se hicieron ahí sí empezaron a concurrir, a acompañarnos de todas partes, estudiantes, obreros y demás. Entonces ya sí, lo que pedíamos nosotros apareció con vida. Lo que siempre decíamos, con vida los llevaron, con vida los queremos. Claro. Y bueno, eso que era nuestro pedido, con el tiempo cambió, porque realmente pasaron los años y la aparición con vida era una utopía realmente. Sí. Y por eso después lo que se pedía justicia, juicio y castigo a los culpables. Bueno, cuando termina la dictadura y asume Alfonsín, bueno, ya ahí ciframos muchísima esperanza pensando que íbamos a ver si estaban vivos, íbamos a saber algo. Pero a medida que pasaron los meses y no se pudo saber nada, nuestras esperanzas en encontrarlos con vida cada vez fueron desapareciendo. Así que, bueno, en el caso de Alfonsín hay que reconocer que se logró enjuiciar a los miembros de la Junta, Sí. la Junta compuesta por Videla, Macera y Agosti, las tres armas tenían sus representantes. Bueno, pero después ahí empezó el juicio a las juntas, y que fueron condenados, pero con una condena que parecía risa, ¿no? Porque estaban acá en Magdalena, recibían visitas, las familiares, las mujeres alquilaron casas, tenían casas ahí, las visitaban, bueno. Después, con la cuestión de la obediencia de vida y punto final, que fueron dos leyes,
que, bueno, reconocemos que si bien es cierto que pues fueron en el momento, durante el gobierno de Alfonsín, también reconocemos que era muy difícil en ese momento. Todavía las Fuerzas Armadas tenían mucho poder. Sí, Hubo los levantamientos de cada pintados y demás. Y quizás no le quedó más remedio que dictar esas leyes, ¿no? Que significaba que solamente los responsables eran los altos mandos de estas tres fuerzas y los demás que habían actuado, como lo único que habían hecho era la obediencia de vida, como si una obediencia podía ser matar, secuestrar, violar, picanear, bueno. Después, cuando llega Menem, el indulto, fueron indultados todos, sí, el intento de indulto. menos los jefes mayores. Y bueno, después pasaron los años, cuando realmente, en el momento que realmente pasó a ser un problema de Estado, fue con la llegada de Néstor Kirchner, que fue él el que nos citó, y fue él el que consiguió que se tomara como un asunto de Estado y la responsabilidad que tenía el Estado de tratar de esclarecer. Bueno, ahí entonces hubo un cambio sideral que duró también durante el gobierno de Cristina. Pero después, por eso digo, hemos tenido tantas idas y vueltas, pero nunca como ahora. No, porque ahora en realidad llegar el negacionismo, Sí, hablar de guerra, sí, hablar de la igualdad, hablar de la igualdad de responsabilidad de ambos lados, como lo que ellos decían, pero acá era el Estado el que tenía la obligación de dar una respuesta y de hacer todo lo posible para esclarecer lo que había pasado. sí, sí, Hasta tal punto llegaron las atrocidades que hicieron, que no solamente se conformaron con secuestrar, con matar, con secuestrar a estos chicos de la noche de los lápices, chicos de 15, de menores de 15 a 18 años, el mayor de los chicos, que era Calotti, Gustavo Calotti, tenía 18, era el mayor, y los sí, demás, por ejemplo, Claudio Favero, hacía una semana que había cumplido 15 años. Imagínense lo que significaba. 9 personas que fueron secuestradas, y de las cuales solamente 4 siguieron con vida, y en este momento están muy en contacto con nosotros. Pero no conforme con todo esto, al final en los vuelos de la muerte ya no sabían cómo perfeccionar su odio, su inhumanidad, inhumanos realmente, inhumanos, los tiraban con vida desde aviones. Que en un principio, cuando nos enteramos nosotros que aparecían cadáveres, hasta llegamos a pensar que podían ser ellos, pero nos parecía que no, que hasta eso no hubieran llegado. Y realmente se pudo comprobar hace unos años, cuando aparecieron cadáveres y fueron enterrados en Magdalena, sí. como NN. Y entonces, cuando hicieron una denuncia pasados los años, que
el equipo de antropología forense, gracias al ADN, una prueba de sangre que habíamos dado a los familiares, para padres o hermanos, sino para tener si aparecían restos o más para poder saber a quién pertenecían. Bueno, los de acá, ahí, en ese reconocimiento, se comprobó que Azucena Villaforos, que fue la primer madre que dijo: tenemos que reunirnos, individualmente no conseguimos nada. Estaban también las monjas francesas, 2 monjas que habían sido también llevadas ese día de diciembre del año 77, cuando en una misa que se realizaba en la iglesia de Santa Cruz, Sí. de la Santa Cruz, ¿no? En Buenos Aires, donde concurrían las madres, porque a 2 días, el 10 de diciembre, era el Día de los Derechos Humanos, y iba a salir publicado en el Diario Nación una nómina de todos los desaparecidos, pidiendo que se aclarara dónde estaban. Entonces, como salía carísima, una hoja salió completa con los nombres de los desaparecidos. Las madres juntaron dinero de donde podían y habían quedado que ese día en la misa del Día de la Virgen, Sí. y que era el 8 de diciembre, 2 días antes de salir la solicitada. Ahí estaba Astiz, que era un marino recién recibido prácticamente, creo que tenía 24 años, Sí. que se había infiltrado en el grupo de las madres, que iba siempre a la Plaza de Mayo, a tal punto que en un momento Azucena Villaflor le había dicho que no fueran las marchas porque lo comprometíamos, que era joven y seguramente que lo iban a llevar a él y qué sé yo. Y él se decía, bueno, no, que lo hacía todo por el hermano desaparecido, que era mentira, nada que ver. Y bueno, ese día ese oficial de la Marina, que vive todavía, que creo que sigue preso, estaba, pero no sé qué habrá pasado ahora, habían convenido que a la madre que diera un beso, él la señalara y a la salida se la llevaron. Se llevaron a Azucena Sí. Villaflor, a María Cariaga, que era otra de las madres, a las 2 monjas francesas. Bueno, y ese era el que habíamos llegado a tener hasta infiltrados para denunciar todo lo que hacíamos. Sí, o sea, seguían, bueno, seguían constantemente, o sea, persiguiéndolas a ustedes también. Y además otra cosa, que uno ni se daba cuenta del peligro que corríamos. La Plaza de Mayo enfrente de la Casa Rosada, donde estaban ellos. Claro. Que sí, que en muchas ocasiones subieron caballos a la plaza, un día llevaron a madres que yo ese día no había ido, las tuvieron detenidas toda la noche, bueno, un horror, Sí. un horror todo. Con respecto a esto, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos a la ronda de Madres de Plaza de Mayo? Sí, mira, yo al principio no estaba, pero a ver, no hay ruido y que se oye. Al principio, yo empecé a ir, Madres se organiza, empieza la primera ronda
fue, ay, la timbre que suena, la primera ronda fue el 30 de abril del 77. En ese momento no había desaparecido mi hija. Pero yo 3 veces había ido a las marchas a acompañar a las madres, porque habían desaparecido en la noche de los lápices alumnos míos. De los 9 chicos, 5 habían sido alumnos. Sí. Entonces me llegó tanto, me impactó tanto que estos chicos se lo llevaran, bueno, que fui a la plaza. Así que yo empiezo a madres a fin de diciembre, desaparecen en octubre los chicos, y bueno, yo empecé a ir para el 8 de diciembre, así de ir todos los jueves, porque hasta ese momento yo era directora de la escuela de 1260, donde había 3 de los chicos eran de ahí, era entonces profesora en Bellas Artes, las demás eran ahí, salvo 3 que eran 2 que eran de otra escuela, estos otros chicos eran mis alumnos. Así que, bueno, a partir de ahí no dejé de ir, salvo por... Al principio no podía, 2 veces que no fui, tenía muy complicada mi vida en ese entonces, hasta el punto de que en mayo del año siguiente renuncié a la escuela para jubilarme, que podría en ese momento jubilarme, pero no había querido, porque ahí a los 50 años era la edad para jubilarse en ese entonces. Yo me quedé hasta el 18 de mayo, que fue mi despedida, y bueno, ya a partir de ahí pues ya decidí todos los jueves pasara lo que pasara. Y después seguimos muy unidas con las madres, la verdad, que fueron, ahí hicimos a muchas amigas entrañables amigas. Por ejemplo, una de las madres que muchos la reconocerán, Marta Alconada, que fue esa madre que muchas veces la pasan por televisión, que en una marcha, cuando el mundial de fútbol, que ese día era cuando empieza el mundial, era un jueves y era un día de marcha, habían venido de todas partes del mundo reporteros para cubrir esa iniciación del mundial. Y como era un jueves, casi todos fueron a la plaza de Mayo para ver que realmente qué era cómo eran esas marchas. Y bueno, en un momento un reportero de holandés se acerca al grupo de las madres, donde estaba Marta Alconada, yo estaba al lado de ella, y es la que desesperadamente pide, le dice, por favor ayúdennos, es la única esperanza que nos queda, una voz de desesperación, que eso significó que ese grito desesperado, ese pedido de ayuda, se escuchó en distintos países de Europa, y ahí entonces empezaron a mandar saludos, acompañamiento, porque acá, desgraciadamente, en ese momento que estaban los militares, circulaban por todos lados los cartelitos que decían en ese momento del mundial: los argentinos somos derechos y humanos. Cuando en ese momento se comprobó después que ahí en ese momento fue cuando más fusilamientos hubo. Sí. Así que bueno, por eso, no solamente lo que significa
llegar a esta fecha, que es la que más nos recuerda los años horribles que se pasaron, sino que uno empieza a recordar y nunca pensamos que íbamos a tener ya van a ser 47 años, que pasó lo que pasó y sigamos en la lucha, porque si bien es cierto que la aparición con vida es una utopía, no puede ser, pero saber dónde, cuándo, por qué, porque si se los juzgaba, ¿por qué no actuó la justicia, el juicio, que se lo juzgara, que se lo condenara si lo hubiera merecido, pero no así, desaparecido, sin saber cuándo fue, cómo, dónde están, no haberlos acompañado en los últimos momentos y darle la despedida que todo ser querido merece que sea así. Por Sí. eso todas estas fechas, estos días, estos actos, nos llena de tristeza pensar que han sido unos años de lucha, de incomprensión en muchos momentos, y ahora escuchar ese negacionismo realmente nos hace mucho mal. Te quiero decir, Bueno. Enia, bueno, estoy emocionada. No sé si querés decir algo. Fíjate vos que yo tengo 97 años. Ha sido media parte de mi vida dedicada a la búsqueda, a concientizar, por ejemplo, sobre todo los colegios de la universidad, sobre todo el Nacional de los Liceos y de Bellas Artes, me llaman justamente para septiembre, que se recuerda la noche de los lápices y demás, para dar charlas y con los alumnos, porque muchos sí están enterados, pero muchos chicos ignoraban, y claro, por supuesto, nadie fue contemporáneo de lo que estaba pasando, pero muchas veces en los hogares no se habló del tema, vaya a ser por qué, saber por qué, y por lo menos que sepan. Yo durante varios años con Adelina Lalle, que era otra de las madres, íbamos a distintos lugares, por ejemplo a Misiones, que fue un lugar, que era una provincia que no tuvo, porque tuvo muy pocos, creo que eran 6 o 7 los desaparecidos, pero que le dieron mucha importancia a lo que había pasado, así que nos invitaron a 3 oportunidades a dar charlas en los colegios secundarios, en la universidad de allá, de Forestal, acá también, y bueno, en distintos lugares. Y eso realmente es necesario que por lo menos oigan de las propias madres que no quedamos casi ninguna, a pesar que en La Plata éramos tantas, que en el tren de la 1:30 para ir a Dos Casas llenábamos un vagón, así que bueno, lo único que personalmente me tranquiliza en el sentido de que hay el grupo de hijos, ahora de nietos también, que estoy segura que van a seguir y como que están siguiendo el camino de las madres. Sí, ahí ya me recompuse un poco. No, te quería decir que te agradezco muchísimo, que nos dé este tiempo y además... Te agradezco a ustedes, les agradezco que me dan la oportunidad de contarles un poco qué es lo que pasó.
Sí, te agradezco muchísimo y eso, te iba a decir que acá estamos, nosotras somos pibas jóvenes, entre comillas digo, acá estamos, nos vamos a seguir organizando, vamos a seguir luchando, nos sirve escucharte y haber escuchado hoy a Marta y a Lili, escucharlas a ustedes, Sí, que nos sí, cuenten la historia y para Bueno, tenerla viva. Marta, las dos chicas de una, Marta y Nora, que han sido también y que siguen siendo, porque hay un grupo lindísimo de hijos, de hijas que me acompañan muchísimo. Ellas, María Belén Reboredo, Lili, no me sale el nombre. Sí, Orlando, del nombre, en este momento hay no pasa nada. Liliana Orlando, Sí. también soy de Amberista, Amberista de la madre, Claudia Favero, María Lalle, todas ellas han sido, y son, María Marta Mingo, sobre todo, que es la que me acompaña siempre. Todas han sido grandes compañeros y me acompañan para todos lados y son grandes, las quiero muchísimo. Bueno, Isa, y Bueno, comentarte que te están escuchando compañeros y compañeras que dicen que te mandan un saludo enorme, que la lucha continúa. Y recíproco el abrazo y el beso. Que la lucha continúa, así que nada, te agradecemos, sé que está... Y ahora hasta mañana la marcha y pasado la otra marcha, así que voy a terminar de cama. Sí, ahí vamos a estar, vamos a caminar junto a vos y todas las abuelas y madres, así que grande. nos vamos a encontrar. Te abrazo grande y te mandamos un saludo enorme y bueno, vamos a continuar la lucha hasta que se haga justicia y hasta que este país sea distinto y sea el que anhelamos, que es esperemos. que el pueblo sea feliz. Así que te mando un abrazo enorme. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Chao, Erenia. Muchas gracias. Chao, chao.